Seguimos informando aquí en ProAgro, el servicio informativo agrícola del canal de la producción, y a esta hora ya estamos en un contacto vía Zoom con Ulises Lovera, el director nacional de cambio climático del Ministerio del Ambiente de nuestro país, MADES. Hoy ya, don Ulises, muy buen día, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Buenos días, Silvia. Buenos días a toda la audiencia de ProAgro. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Bueno, se prepara nuevamente la delegación paraguaya para un nuevo evento global que prácticamente estamos siempre esperando. Productores también siempre pendientes. Sabemos que usted es requerido muchas veces para muchos encuentros virtuales o presenciales para hablar un poco de los nuevos debates, las nuevas demandas de mercado y las nuevas normas de trabajo también que de repente tienen como base estos encuentros que se conocen como la COP. Y la delegación paraguaya se prepara una vez más. Ulises, sí. Primero podemos un poquitito recordarle a la gente lo que es COP para después, bueno, hablar de lo que es la preparación de la participación paraguaya en un año más. Sí, muchísimas gracias. Lo que es una COP es las siglas en inglés de Conferencia de las Partes. La Conferencia de las Partes o las conferencias de las partes son el máximo órgano rector de los acuerdos multilaterales. Todo acuerdo multilateral tiene una conferencia de las partes. En el caso específico del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues, tiene una conferencia de las partes que se reúne anualmente. La conferencia de las partes, su función principal es tomar decisiones vinculadas a la operatividad de lo que está dentro del acuerdo multilateral o aclaratorias o acciones a seguir para que el acuerdo pueda formalmente ser aplicado en todos los países partes. Las decisiones que se toman en las conferencias de las partes, particularmente en las conferencias de las partes de cambio climático, tienen valor, tienen un efecto, dependiendo de cómo salga redactada, tiene un efecto sobre las partes ratificantes de la convención. En este caso específico, en una conferencia de las partes de cambio climático, hay 5 reuniones. La conferencia de las partes de la convención propiamente dicha, así como también se hace la conferencia de las partes de los 2 acuerdos que procedimentalizan la convención, que son el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Y además se hacen 2 reuniones más de los órganos subsidiarios. O sea, en un evento hay 5 reuniones. Por eso es que el evento dura 2 semanas y por eso es necesario tener siempre una buena delegación, porque las decisiones, si bien se adoptan en plenaria, las negociaciones, los acuerdos, las redacciones de los documentos de decisión son llevados adelante en grupos de contacto que la mayoría de los casos se hacen en simultáneo. Y así también la COP de cambio climático es bastante sui generis, es prácticamente uno de los pocos eventos globales anuales donde se reúnen la gran mayoría de los estados, casi todos los ministros de esa área en un lugar, en un ambiente, y por supuesto, aparte de las reuniones, los países, especialmente la sede y otros países, aprovechan para hacer eventos paralelos, para presentar avances, para discutir temas vinculados al cambio climático, a sus efectos, tanto sus efectos directos como los efectos que pueden provenir de acciones reglamentarias que se tomen en torno a él. Experiencias de años anteriores de lo que fue la participación paraguaya, ¿qué impacto llegó a tener sobre normativas o ejecuciones mismas de actividades dentro de nuestro país? Sí, un elemento muy fresco es lo que pasó en la COP26 en Glasgow el año pasado. El año pasado, entre otras decisiones, la COP26 operacionalizó el artículo 6 del Acuerdo de París. ¿De qué habla el artículo 6 del Acuerdo de París? Habla de los mecanismos de mercado y no mercado de carbono. El mercado de carbono, el mercado de créditos de carbono, que comenzó con el protocolo de Kioto a principios de este siglo, a partir de 2015, con el Acuerdo de París, estuvo, digamos que no dormido, pero estuvo alentizado, estuvo sin mucha dinámica, perdió su dinámica, y con la operacionalización del artículo 6 que ocurrió en Glasgow, el mercado de carbono se despertó globalmente, y ese movimiento, ese rearranque del mercado de carbono también llegó a nuestro país, en el sentido que hace un año atrás
las conversaciones que podían haber sobre mercados de crédito de carbono eran mínimas, nulas. Hoy hay un interés del sector privado de informarse acerca del mercado de carbono, los que ya tienen información de empezar a ver cómo entrar dentro del mercado de créditos de carbono y cómo eso puede ser beneficioso para las actividades que están llevando normalmente. O sea, eso, por ejemplo, fue un efecto positivo para el Paraguay vinculado a las decisiones de la COP. Otro elemento que todavía no va a llegar, que es un poco más lento, pero que también va a ser favorable para el país, es que también el año pasado se duplicó los fondos del Fondo de Adaptación para Países en Desarrollo vinculados a acciones de adaptación. O sea, eso también en algún momento va a empezar a tener un efecto positivo porque vamos a poder desarrollar acciones concretas de adaptación al cambio climático con esos fondos. Eso digamos que como efectos bien directos al país. Otro aspecto que también lo vamos a ver directo, pero también de aquí a poco, es que en la COP26 se definió estructurar la red de pérdidas y daños que se conoce como la red de Santiago. ¿En qué en qué va a consistir esta red de pérdidas y daños? Con el Acuerdo de París se decidió que también el cambio climático, las acciones climáticas tienen que considerar las pérdidas y daños que se causan a los países por los efectos adversos del cambio climático, que por supuesto tienen causantes en aquellos que son los países más emisores, que son los que están generando el problema del cambio climático. Y bueno, otro aspecto que quiero resaltar, muchos aspectos podemos decir que son importantes para el país. Otro aspecto muy importante es que la COP26, la COP del año pasado, fue la primera que en su parte preambular, en su parte general, mejor dicho, toma decisiones vinculadas a los combustibles fósiles. Esas decisiones vinculadas a los combustibles fósiles también hacen que el mercado de vehículos, de todo lo que sea la movilidad eléctrica, que el Paraguay tiene gran potencial debido a la gran producción de energía eléctrica que tenemos, empiece también a moverse mucho más rápido. Eso podemos decir en líneas generales sobre la COP más reciente y sobre los efectos positivos para el país. Por supuesto, en la COP es importante estar ahí, primero, para que las decisiones puedan dar efectos positivos a países como el nuestro, y segundo, para hacer presión entre países desarrollados. ¿Para qué? Para que los verdaderos actores de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los gases que están causando el problema del cambio climático, realmente asuman mayormente su responsabilidad. ¿Qué prepara Paraguay para lo que es la participación en este 2022 ya? ¿Quiénes se preparan para participar? Y bueno, ¿qué espera también la delegación paraguaya? Porque llevamos algo, van los profesionales, pero también estamos esperando algo de lo que es esa reunión y los debates que se van a ir dando, ¿no? Sí, así mismo. Paraguay se prepara, bueno, ya desde hace más de una década la decisión tomada en nuestro país es que desde la Comisión Nacional de Cambio Climático, creada por ley, se construye la delegación nacional. La delegación nacional la encabeza siempre el ministro del Ambiente. Está conformada no solamente por la gente del Ministerio del Ambiente, también está formada por la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es quien está subencabezando siempre la delegación nacional. Y desde hace 2 años logramos también que el Ministerio de Agricultura tenga un mayor grado de involucramiento, un alto grado de involucramiento. Había cuentas de que dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se encuentra el Grupo de Trabajo Conjunto de Coronivia sobre Agricultura, donde se toca el tema de agricultura vinculado al cambio climático. Es así que desde el año pasado se está llevando también dentro de la delegación gente del Ministerio de Agricultura, y también van gente de gremios de la producción que son integrantes, miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático, de manera que las decisiones sean realmente favorables a los intereses de nuestro país. En esta oportunidad va a estar integrada nuevamente por, como lo dije, el MADES, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, algunos representantes de los gremios del sector privado que son parte de la Comisión Nacional de Cambio Climático, el Instituto Forestal Nacional y Teipubi Nacional, que hasta ahora han confirmado integrar la delegación nacional. También va a ir un grupo importante de jóvenes e indígenas, porque también en las convenciones de cambio climático se atienden los asuntos vinculados con juventud, y existe lo que se conoce como la plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas.
Bueno, ¿qué esperamos? Aquí van a haber temas importantes. Se espera tratar de adoptar los objetivos globales, el objetivo global de adaptación. ¿Por qué es importante para Paraguay el objetivo global de adaptación? Porque Paraguay ha definido ya en el año 2015 que nuestra prioridad es la adaptación. O sea, nosotros priorizamos adaptarnos a los efectos adversos del cambio climático, tomando en cuenta de que somos un país de bajísimas emisiones, solo emitimos el 0,09% del total de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y sin embargo, por nuestra condición de país sin litoral, somos altamente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, para nosotros va a ser muy importante tener la mejor decisión posible en lo vinculado al objetivo global de adaptación, y también se van a discutir dos temas cruciales en lo que hace a pérdidas y daños. También como país víctima del cambio climático, para nosotros es importante que se tenga la mejor decisión posible sobre pérdidas y daños, y ahí vamos a trabajar lo que es la estructuración de lo que comenté hace unos minutos, que se conoce como Red de Santiago, y también vamos a iniciar la discusión para la presupuestación, por llamarlo de alguna manera, para que puedan existir el mecanismo de los cobros del presupuesto para la compensación de las pérdidas y daños. En lo que hace también en general al financiamiento climático, importante que la audiencia sepa de que en el año 2009 se tomó la decisión en una COP, en la COP de Copenhague, de que a partir de 2015 todos los países desarrollados deben poner 100.000 millones de dólares al año para la acción climática en países en desarrollo. Eso comenzó a ocurrir, pero nunca se alcanzó. Todos los años estaban poniendo el dinero a partir del 2015, pero nunca se alcanzó la meta de los 100.000 millones. Y también la calidad del dinero que viene no viene como debería de venir, ¿verdad? No viene en calidad de donación no reembolsable, sino una parte también lo tratan de meter como crédito. Entonces, ese tema de las discusiones vinculadas a la financiación y a la meta de financiamiento también van a estar como parte de la agenda. Y también aspectos importantes que hacen a facilitar más aún los mecanismos de mercado y no mercado de carbono y de créditos de carbono. Y para nosotros esos son temas importantes, así como también los temas de agricultura que tienen que ver principalmente con acciones concretas de cómo se visibiliza a la agricultura en cambio climático. No olvidemos que tanto en el Acuerdo de París como en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se habla, ¿verdad? Se habla de que todas las acciones que se tienen que hacer para estabilizar los gases de efecto invernadero no tienen que afectar la producción de alimentos. E incluso en el Acuerdo de París se habla de que eso no solamente no tiene que afectar, sino que tiene que hacer que aumenten los esfuerzos para erradicar la pobreza. Ulises, estamos compartiendo justamente mientras conversamos las imágenes de lo que fue la COP26 y vemos la participación en la delegación paraguaya justo de gremios de producción, digamos a Sonia de Capeco, Sonia Tomazona de Capeco, por ejemplo. ¿Qué tan importante es para ustedes como MADES tener esa presencia, ¿no? Tanto de comunidades indígenas como gremios de producción, por ejemplo, en estos eventos internacionales en el que van a nombre de Paraguay? Para el MADES es importante la participación de toda la ciudadanía, tanto en las tomas de decisiones nacionales. Por eso tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático creada por ley bastante amplia, donde hay representantes de gremios de la producción, de ONGs, de organizaciones de pueblos indígenas y del sector público, por supuesto, así como también es importante la participación en la toma de decisiones internacional. Por eso buscamos los medios, bueno, por lo menos los medios organizativos, los medios operativos, para que puedan participar todos los actores de manera a que las decisiones que se tomen puedan ser lo más favorables y lo más adecuadas a nuestra realidad. Los nombres de quienes van a estar, ya nos mencionabas las delegaciones y las representaciones, los nombres de quienes van a estar en la delegación paraguaya este año, y recordarnos la fecha, por favor, si es que ya tienen los nombres cerrados y la fecha que van a estar por allá. Los nombres vamos a tener cerrados probablemente en los días previos. Yo no, sin decirte una fecha correcta, yo te diría que en esa semana previa, que va del 31 al 4 del 31 de octubre al 4 de noviembre, ahí tendríamos los nombres cerrados, por decirlo de alguna manera, y también tendríamos el documento orientativo, que es la base
de lo que tenemos, la base de los intereses paraguayos que van a formar parte dentro de la mesa de negociaciones, recordando de que en la COP se negocia, al ir a negociar uno no puede ir de manera rígida, tiene que llevar intereses que los tiene que ir concatenando, consensuando con los intereses de las demás partes. La fecha en la COP se inaugura formal oficialmente el día 6 de noviembre, que es un domingo, y debería concluir el día viernes 18 de noviembre, pero por la experiencia de ya 27, que esta va a ser la 27ª COP a nivel global, y viendo las historias de las conferencias de las partes, solamente 3 conferencias de las partes terminaron en su día y en su hora. Las demás se prolongaron hasta medianoche, hasta el día siguiente o incluso hasta el día subsiguiente. La COP25 en Madrid concluyó en la mañana de domingo, o sea, prácticamente 48 horas después de la fecha que debía haber concluido. Y la COP26 de Glasgow concluyó a las 23:30 aproximadamente del sábado, o sea, del día siguiente, concluyó un poquito más de 24 horas después del tiempo previsto para su conclusión. Ulises, una vez que esté ese documento, creo que es muy importante que lo decías vos, la participación ciudadana, la gente también sepa ya con qué va la delegación paraguaya, así que vamos a tratar de contactarnos de nuevo antes del viaje, si se puede, si es que tienen cerrado un poco más temprano. Por supuesto, mira, Silvia, yo esperaré el contacto de ustedes a partir del lunes 31 de octubre, de manera que si ya lo tenemos, le damos, o si no lo tenemos, te decimos el día preciso que va a estar la lista y el documento cerrado. Claro, para que el país sepa también con qué va el equipo paraguayo, la selección paraguaya COP27. Muchísimas gracias por el tiempo y éxito para todo el equipo que se está preparando para este gran evento anual. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos a las órdenes siempre.